Y muy bien, en este segmento de Agro Argentina estábamos con nuestra compañera Georgina Caffarati. ¿Cómo te va, Georgina? Muy bien, Mariano. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vos. Vamos a hablar un poco del exceso hídrico que tuvo algunas regiones de nuestro país, el norte sobre todo, y el norte de la provincia de Santa Fe, que por supuesto tiene consecuencias importantes. Sí, siguió estando inundado o afectado por las inmensas lluvias o inusuales lluvias que se provocaron en Formosa, en Chaco, que cuando cuando cesaron las precipitaciones, esa agua empezó a correr y por el relieve y llegó al norte de Santa Fe, donde empezó a afectar a los pobladores de allí y sobre todo a las producciones que se estaban desarrollando. Se estaba cultivando, se estaba por levantar el algodón, también se estaba por levantar la soja. Hubo muchas hectáreas afectadas. Sí, veíamos lo del algodón, ¿no? En la provincia de Chaco, fundamentalmente, cómo se estaba pudriendo de manera literal por el exceso de humedad. Así es. Algunas de las producciones y los rindes fueron bajísimos y en algunos lotes se decidió no levantarse porque no valía la pena. Bueno, si te parece, vamos a meternos en esta realidad. Sí, vamos a presentar y vamos a estar en comunicación con alguien que sabe. Él es Jorge Mercau, que es presidente de la Sociedad Rural de Tostado, que se ubica en el norte de Santa Fe. ¿Cómo estás, Jorge? Sí, buenas noches, Georgina, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches. Queríamos saber un poco cómo es la situación ahora, ya que en los medios de comunicación no se habla mucho del tema y queríamos saber qué pasaba con el norte de Santa Fe. Algunos dicen que están olvidados. Mira, bastante olvidado, por supuesto, sobre todo nuestro gobierno, el cual, hemos cansado de golpear puertas, hemos ido personalmente, hemos inclusive de las rurales de toda la zona, la nuestra, la del Chaco, la de Santiago del Estero, con ellos fuimos también, hicimos cartas, pedimos audiencia, algunas nos dieron, pero siempre fueron escucharnos y a veces ni escucharnos, hacernos viajar y prácticamente decir lo que a ellos les parece y no lo que decíamos nosotros. Así que y desgraciadamente hay dos corrientes, ¿no es cierto?, que afectaron mucho y llegaron, aparte de las lluvias que fueron igual inmensas, tuvimos de lo que va del año 1.300 milímetros y teníamos de septiembre hasta diciembre otros 600, 700 milímetros, así que es una locura, es el doble de la precipitación normal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que así pedían? Muy ¿Qué obras están pidiendo ustedes? ¿Cómo? Perdóname. ¿Qué obras están pidiendo ustedes? Mira, la principal que estamos pidiendo todo y en el cual estamos las tres provincias de acuerdo, ¿no es cierto?, es la salida al Paraná. Yo te comento, del norte, mientras Santa Fe es receptora de todas las aguas, sea de Chaco, sea de Santiago del Estero e inclusive de Córdoba, ¿no es cierto?, que vos sabés que vienen por el arroyo Curulú, toda esa parte, la parte de ustedes, ¿no es cierto?, de Córdoba. Pero la parte, por ejemplo, de Santiago del Estero, tenemos todo el sudeste santiagueño que da contra todo el oeste nuestro, ¿no es cierto?, de la provincia de Santa Fe, de ahí ingresa y va a un arroyo que es el Golondrina. Ese sería el receptor de todo el agua que viene de Santiago del Estero. Y la del Chaco viene por el paralelo 28, que es el límite contra Chaco, pasa, ¿no es cierto?, y va saliendo por el Alto Paraná. En teoría tendría que desagotar al Paraná. Pero todas esas salidas al Paraná son las que estamos luchando porque están sucias, porque son pequeñísimas, ¿no es cierto?, tendría que ser 3, 4 veces más del tamaño que tienen y se hicieron muy mal. Entonces, el pedido nuestro siempre fue eso y la ruta 35, que también se pide, que sería la interprovincial, ¿no es cierto?, que divide Santiago del Estero con Santa Fe. Esa se está en estudio ahora, un montón de cosas, y esa es una de las que estamos peleando también porque tampoco nos escuchan en qué forma tendría que hacerse, ¿no es cierto?, para que no sigan afectando a todos los productores. Y desde el gobierno solo hubo declaración de emergencia agropecuaria y nada más, ¿no hubo una decisión política de generar ninguna obra, ni siquiera futuro? No, desgraciadamente no. Te digo más, el pensamiento del gobierno socialista que ahora termina, ¿no es cierto?,
fue de convertir todo los bajos submeridionales, que se llama toda esta zona, la que comprende Santa Fe, Santiago del Estero y parte de Chaco, ¿no es cierto? Todo eso, la idea del gobierno era convertir toda la parte esta del centro de la provincia, sería de Santa Fe, en un humedal, que sería un absurdo total porque no hay agua abajo dulce, tenemos un agua salada, y cuando no llueve eso se seca todo, o sea que la fauna que ellos en teoría quieren preservar y todo eso se morirían gracias a que hay ganadería en las cuales los productores han hecho represas, entonces hay alturas y así se puede juntar agua y sostener. O sea, esa es la pelea. Y no se dan cuenta que desgraciadamente con las obras, si no las hacen, las salidas al Paraná, van a terminar afectando por el lado sur de la provincia a Tostado, que es la zona donde estamos nosotros, que es la cabecera del departamento 9 de Julio, porque vendría el agua hacia esta zona e inundaría acá. Y por el otro lado iría al arroyo Golondrina, que te decía recién que medio corta la provincia, después se conecta con el Calchaquí y vuelve a caer al Salado, y todo eso va a Santa Fe, que bueno, hoy no se inundaría posiblemente porque han hecho unos cordones bastante elevados, han hecho defensa, digamos, que creería que no le afecta, pero no se dan cuenta ellos que si no le dan la salida para nada, les puede llegar el agua a las puertas de la ciudad, ¿no es cierto? Como a Tostado lo mismo. Entiendo. ¿Y cuál es la situación específica de los productores? La ganadería es muy importante, la producción de algodón, de soja. He leído que el trigo se ha cultivado mayor cantidad de hectáreas. Mira, ¿podrían llegar a subsistir con la siembra de trigo? Te escucho, perdóname. Sí, ¿podría llegar a paliar la situación los productores con la siembra de trigo? Mira, ¿O es mucho el exceso hídrico que hay? El trigo se habrá sembrado, ponele vos, en toda esta zona que te nombré yo, sería el sudeste santiagueño y el noroeste santafesino, un 30% de la superficie que estaba planificada, ¿no es cierto?, que es la de superficie de siembra, ¿no es cierto?, con problemas de encajarse, dejar huellones, una mala siembra, digamos, y con el riesgo hipotético que si llega a llover en septiembre, octubre, una lluvia que puede ser normal, ¿no es cierto?, para la época, no le estoy hablando ya del Niño, sino una lluvia normal en esa época, 80, 100 milímetros, que vuelvan a juntar agua y tengamos otra vez problemas, ¿no es cierto?, de piso y de encharcamientos y un montón de cosas, ¿no es cierto? O sea, fue una siembra con riesgo la que se pudo hacer. En cuanto a la ganadería, es la última pregunta. En cuanto a la ganadería, hay muchos que están vendiendo sus vacas. ¿Cómo está la situación de los productores ganaderos? Mira, te puedo decir que es desastrosa. No te puedo magnificar el daño monetario, ¿no es cierto? Porque la ganadería no es como la agricultura. En la agricultura aproximadamente en esta zona hay una pérdida de 7.000 millones de pesos. Es una locura, ¿no es cierto? En esta parte sudeste santiagueño, noroeste santafesino. Y en ganadería no se puede cuantificar porque tenemos pérdida de presos, animales que se han muerto, terneritos que están muriendo. Vamos a tener, o sea, no tienen estado corporal las vacas, no va a haber preñez, o sea, todo digamos, la mortandad a lo mejor se podría medir, ¿no es cierto?, que no está calculada, pero se podría medir, pero lo que corre después es lo que afecta, ¿no es cierto?, la próxima aparición y esta misma en la zona que va a haber la mitad de los terneros, lo que tendría que haber. Bueno, Jorge, bastante complicado. Muchísimas gracias. Entiendo las preocupaciones que tienen los de Santa Fe. Espero que los gobernadores puedan hacer algo. Un pequeño comentario. Recién ahora, o sea, la poca soja que se cosechó algunos 20 o 30% de pérdida, otros con un 50% y muchos con el 100% de pérdida. Y el maíz, algunos, los lotes de primera prácticamente se perdieron casi todo, y los de segunda recién se están cosechando ahora, pero con encajada, con pérdidas impresionantes, ¿no es cierto?, un 30 o un 40%, los que por suerte pudieron, que no se les inundó y se perdió todo, por supuesto, al principio. Sí, un verdadero... Ese panorama no es nada un verdadero desastre. Desgraciadamente. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. Igualmente, por su tiempo. Quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Bueno, gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Georgina. Bueno. Realmente desastrosa, ¿no? La verdad La situación sí. que se está viviendo en regiones de nuestro país. Muy triste y que no se hable del tema es más triste aún. Exactamente.